Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues vengo a hablaros de un tema muy sugerente, ¿no? Porque estamos entrando ya en el verano, ¿eh? Bueno, que por cierto, quería haceros un par de comentarios en relación a esto del verano y de las estaciones, ¿no? Parece que cuando se habla ya no hablamos de estaciones, hay cuatro estaciones: primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Entonces parece que es que esto ya como si no se estudiara en los colegios, ¿no? Y bueno, y entonces pues se habla de cambio climático. Y dice: "Mire usted, cambio climático, ¿no? Las estaciones, ¿eh? En verano hace calor, en invierno hace frío, en otoño no suele llover, en primavera también suele llover antes de tal". Bueno, esas son las estaciones climatológicas, ¿eh? Que son iguales para todo el planeta, que tienen una secuencia, excepto en el trópico, que hay dos estaciones: la lluviosa y la seca. ¿Eh? Y esto es así, esto no es porque lo haya inventado nadie, esto es la propia naturaleza la que lo ha definido así. Bueno, curiosamente ya no hablamos del verano, ¿eh? Hablamos de las altas temperaturas, ¿eh? Hablamos de una ola de calor. Una ola de calor, no, hombre, el verano se llama verano. Y claro, y estamos asustados porque vemos que hay termómetros que marcan 40 grados, no sé qué. Bueno, pues sí, ¿qué queréis que haga en verano? ¿Que caiga una nevada? Claro, estamos rodeados de gente que no sabe por dónde va y que nos cuenta unas películas de miedo que hay que ver, pero hay que decirles que lo expliquen y usted justifique. Eso que está usted diciendo, justifíquelo. No me diga que va a haber no sé qué, que va a haber un terremoto, tal, no sé qué, en los próximos 50 años. Justifíquelo. Y si no puede justificarlo, pues su opinión no tiene ninguna validez. Bueno, eso es un poco en relación a ese tema, porque lo oyes constantemente. Se crea un lenguaje propio, ¿no? De la comunicación. Igual que todas las profesiones tienen su propio lenguaje técnico, los médicos tienen su lenguaje, los ingenieros de carreteras tienen su lenguaje, los ingenieros industriales de informática, de robótica tienen su lenguaje, los abogados tienen su lenguaje, y emplean una serie de palabras, que son propias de ese de ese grupo social, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que ya no hay verano, que lo que tenemos son olas de calor. ¿Y qué pasa? ¿Que luego vamos a tener olas de lluvia y luego vamos a tener olas de frío? Hombre, que ya está bien, ¿eh? Que es que los ciudadanos no son tontos, ¿eh? Que los ciudadanos no son tontos. Pero a ver esos políticos que están ahí sentados, ¿eh? Con el aire acondicionado puesto, a ver si se mueven ya, que ya está bien, hombre, que ya está bien, ¿eh? Bueno, pues eso es un poco la primera parte. Luego hablaros, estamos en los jardines de la Guaira, ¿eh? Los jardines de la Guaira, fijaros estas moreras, que se hizo un estudio exhaustivo, para ver exactamente, calcular la sombra, la cubrición, la distancia que hay dentro en la misma línea, y la distancia que hay entre líneas, para que eso lo más rápidamente posible pudiera cubrir, pero permitiendo al mismo tiempo, teniendo en cuenta el volumen que cogería el árbol y la copa que cogería, ¿no? Esta sombra prácticamente está desde de 10 años después de la plantación, que se hizo en el 1999. Los jardines de La Guaira están declarados bien de interés cultural, más lo principal, que es una alberca, que tiene, iremos un día a verlo. Yo he hablado varias veces sobre este tema, pero vale la pena que hablemos sobre este tema, porque es que parece ser que hay gente que decide lo que es bueno para nosotros y lo que no es bueno. Y entonces, pues ellos toman decisiones, ¿eh? Y claro, cuando son decisiones que son técnicas, pues tienen que estar justificadas, y tienen que estar tomadas por técnicos, no por políticos, ¿eh? Si el político no sabe de ese tema, pues es normal que diga cosas que no tienen sentido o haga cosas que no tienen sentido. Yo siempre digo que esta es la mejor sombra de Sevilla, y bueno, y por ahí va la cosa, porque la mejor sombra que hay es la sombra vegetal. Y bueno, y ahora que os he hablado de este tema del lenguaje de las estaciones, de la ola de calor, de la ola de frío, porque eso lo vamos a ver este año. Este año veis que en septiembre, octubre van a empezar a llegar olas de lluvia, olas de frío, olas de, en fin. Y claro, nos están metiendo en una dinámica que es inaceptable.
hay que pedirles cuentas a las administraciones públicas por supuesto, a los representantes del pueblo, que son los políticos, a los que les han votado para que defiendan a los ciudadanos. Que por cierto, hoy hay un numerito en toda España, que es que hay más de 350 trenes parados por huelga. Una empresa pública estatal, que son funcionarios, empleados públicos, y que han convocado una huelga. La convocan los sindicatos. ¿eh? Eso es inaceptable. Que por no beneficiar a unos pocos, que tendrán seguro que tienen razones para pedir lo que quieran pedir, que no sean capaces de sentarse en una mesa a negociarlo, a cerrar los temas y a solucionarlos. Y si hace falta un mediador, pues oye, hay mediadores a punta pala, que lo que dicen, mire usted, ni usted ni usted, la mitad, y ya está, y para adelante, y a seguir así, funcionando, porque la sociedad civil tiene que funcionar. La sociedad civil se queda perpleja. Llevamos un año, 2 años, en las personas que hemos tenido que viajar a Madrid con cierta frecuencia, que ves que no sabes si el tren se va a parar a mitad del camino, que no sabes si va a salir el tren y hoy ya tienes una huelga de 350 trenes y ya está. ¿Pero quién son esta gente para convocar una huelga y paralizar el país? ¿Los sindicatos? ¿Quién son los sindicatos? Y los sindicatos están para buscar soluciones que beneficien a los trabajadores, pero que no perjudiquen a la empresa, porque a todos esos trabajadores de Adif, todos esos trabajadores de correos, les pagan los ciudadanos, no les paga el gobierno. Y esto es algo que hay que tenerlo muy claro, y aunque no les guste, es así, les pagan los ciudadanos. O sea, la hipoteca que tienen la pueden pagar gracias a que les paga los ciudadanos. El coche que tienen, gracias a que les han pagado los ciudadanos. Y esto es así, amigos míos. Si esto a los funcionarios sé que hay gente que no le gusta o que no lo reconoce, pero es que es la realidad. Es la realidad. Entonces, es inaceptable que en un país con 90 millones de turistas se haga un chantaje a la sociedad. Y lo hagan los sindicatos, no los trabajadores. Los trabajadores están haciendo su trabajo y es lo que tienen que hacer. Y si tienen que reivindicar cosas y tienen a través de sindicatos, pues que las reivindiquen con la empresa y que estén todo el día hablando. Si no tienen otra cosa que hacer, pues oye, pues hablar, sentaros, y si hacéis una huelga, hacerla fuera del horario que perjudique a la gente, porque esto es así. ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, el ejemplo de los médicos llevan un año en huelga en España. Un año. Yo este año he tenido una intervención de vida o muerte, y bueno, y me he salvado por los pelos. Me he salvado por los pelos, y eso que no tengo pelo, pero me he salvado por los pelos. Y estoy muy agradecido a la Seguridad Social, porque no me han dejado ni un instante tirado. Y bueno, y como yo, pues hay mucha gente y ya está. Entonces, lo que pasa es que esto es así. Esto funciona o no funcionan las cosas. Y las cosas ya llegan a niveles que no se pueden admitir. Y claro, que un país se paralice con todos los turistas, en la época que más daño hacen, pues hay que pedir responsabilidades económicas, civiles y penales, porque eso ya es inaceptable, inaceptable. Que haya unos sindicatos que no sean capaces de negociar con las empresas lo que beneficia a los trabajadores, porque para eso están, para defender a los trabajadores, no para jorobar a los ciudadanos. Aunque parece ser que es la única cosa que saben hacer, jorobar a los ciudadanos para que así el político de turno diga, ay, por Dios, vamos a darle lo que piden para que no, no, hay que llegar a criterios razonables y lo que puede ser y lo que no puede ser, no puede ser. Y el que no esté contento, que se vaya a su casa. Esto es así de claro. Bueno, a lo que iba, quería hablaros, no quería hablaros de esto, pero es que claro, la indignación es tan grande, porque es que parece que, ya es normal que no funcionen los trenes, que no funcione el país, que no funcione nada, ¿no? Bueno, quería hablaros de hace un par de años, 3 años ya, se pusieron, la Unión Europea sacó unas ayudas, unas subvenciones para lo que llaman las islas climáticas, los refugios climáticos. Y bueno, y rápidamente, pues todos las ciudades, municipios que solicitaron ayudas y tal, no sé qué, pues, pusieron en marcha una serie de proyectos, que yo en el caso concreto de Sevilla, pues me parecen absolutamente, en el caso del parque tecnológico, se hizo pues lo que yo llamo un mini polideportivo. Un mini polideportivo, un espacio cubierto, enterrado a 1,5 metros, 2 metros de profundidad,
que realmente aquello tú lo ves y dices, esto es un campo de futbito, ¿eh? O dos campos de voleibol, ¿verdad? O de patines, no se sabe lo que hay de aquello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué concepto tiene? ¿Quién es responsable de ese tipo de cosas, de esas actuaciones que cuestan dinero? Y es que esto lo paga la Unión Europea, pues me da igual. Pues eso luego se lo van a descontar a España por otro lado. Y si se hacen cosas, que se hagan cosas con criterio. En una ciudad como Sevilla, que hace ya prácticamente 33, 34 años, hizo una experiencia bioclimática que estaba dirigida por el catedrático de termodinámica Valeriano, que era un sabio dentro del mundo universitario, porque en el mundo universitario cada día vemos más la diferencia entre los que saben y los que creen que saben, que son dos cosas distintas. Y se hizo la experiencia bioclimática. Y se hizo una carpa, que eso ya algún vídeo de estos hemos hecho, en el que se hizo una carpa con una lona especial de color blanco, tratada contra rayos ultravioletas, que era plastificada, que aguantaba todo tipo de... Y de hecho, ahí está, como si la hubieran puesto hace una semana, en la isla de la Cartuja, donde está la gerencia de urbanismo. Se hizo una excavación en el suelo, aproximadamente de 1,5 metros de profundidad, y con esa carpa, refrigerándola por dentro con un sistema de aire y refrigerándola por fuera con unos aspersores que dejaban que cayera agua por el exterior de la lona, porque la lona también permitía que se pudiera estar mojando constantemente, y un circuito de agua en torno, en un anillo que refrigeraba el aire, que lo que hacía era sacar el agua caliente, porque el aire caliente pesa menos, el agua caliente se evapora, sube el calor y a través de esos conos sube y se evapora el aire caliente y sale de allí. La temperatura máxima, y eso está documentado, que se consiguió bajar, era de 14 grados centígrados, 13 y pico, 14 grados, en condiciones especiales. Claro, eso es un experimento. Pero luego, al mismo tiempo, había otro experimento que era durante la Expo 92, que los que tuvisteis oportunidad de pasar por aquí, pues pudisteis ver que había unas estructuras metálicas que eran unas pérgolas, las pérgolas de la Expo. Unas estructuras metálicas en las que se habían supuesto en la parte superior unas jardineras y con esas jardineras se habían cubierto todas esas estructuras metálicas, 52.000 metros cuadrados, que está en el libro Guinness de los Récords como la pérgola más grande del mundo, por ejemplo. Bueno, y se creó una cobertura, en 2 años se creó una cobertura verde, una cobertura vegetal. ¿Por qué? Porque los textiles, lo que queramos, materiales, etcétera, no tienen la capacidad térmica que tiene la vegetación. La vegetación, las hojas del árbol, la savia del árbol, hay una circulación de agua, hay una refrigeración constante, un movimiento del agua y una evaporación. Y está sacando agua del suelo a través de las raíces, sube por los capilares y ese agua se transpira, y eso se evapora y va a la atmósfera, y están sacando el calor, pero es que al mismo tiempo dan sombra. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta sombra que veis aquí y una zona donde haya sol? Al final del camino, por ejemplo, ¿no? Pues la diferencia es 4 grados. Del sol a la sombra hay 4 grados de diferencia. ¿eh? Del sol a la sombra. ¿eh? Esto es así, esto está comprobado científicamente y eso es en Sevilla. En Sevilla ya habéis visto que alguna vez he puesto yo termómetros que marcan 55 grados al sol, que estos seguimos con lo mismo, ¿no? Cuando hablan nos atreven a decir 55 grados a la sombra o 40 grados a la sombra, pero es que es así. Los termómetros, las estaciones climatológicas homologadas que están marcando y que están dando esa información miden la temperatura a la sombra. ¿eh? Y eso alguna vez lo dicen por la televisión, pero es muy raro que lo digan, ¿no? Será para no asustar a la gente, ¿no? Para no... A un país en el que el 90% de los visitantes viene a la playa a tomar el sol. ¿eh? Bueno, simplemente quería recordaros esto. Entonces, ahora mismo estamos hablando, igual que os comentaba el tema este de la primavera y las olas de calor y lo que venga ahora de las olas de lluvia, las olas de frío y las horas de primavera, pues tenemos el tema este de las
las calles específicamente que son refugios, refugios climáticos. Vamos a hablar van a hablar de los refugios climáticos. Y oyes a gente hablar y ves artículos en los periódicos que te quedas alucinado cuando hablan de las calles como refugios climáticos. Mire usted, los refugios climáticos son las estaciones de metro y las calles que tienen portalones, donde por lo menos tienen 4 grados menos de temperatura, sin contar el asfalto, porque el asfalto en verano, eso, la temperatura marca muchísimo más si se pudiera medir y si hiciera una medición superior incluso a 60 grados de temperatura en muchos sitios. Pero esos son los refugios climáticos y eso también son, claro, refugios realmente, pero decir que una calle es un refugio climático porque es una calle típica del barrio de la Judería de Sevilla o de Córdoba, ¿no? Y mire usted, si eso ya lo inventaron los árabes estaban desde el año 700 y pico, están aquí. En los jardines de La Guaira, aparte de esa alberca que hay, que se saca agua del freático para regar las zonas verdes, hay toda una red de canales como los que hicieron los árabes para poder regar las huertas. ¿eh? Aquí hay una serie de estanques que para que la gente pudiera identificar y pudiera ver eso funcionando, eran unas láminas de agua con una protección, con palmeras, con árboles, para reducir la evaporación del agua. Y con ese movimiento del agua lo que se consigue es refrigerar. Pues aquí en este caso, los padres de la patria municipal, ¿no? Mm, no los que están ahora, sino ya los de antes también, ¿no? Consiguieron que dicen, no, no, es que esto no se puede tener agua en los estanques, ¿cómo que no se puede tener agua en unos estanques? O sea, tú tienes un estanque en un parque y ¿qué pasa? ¿Le echas cloro al estanque? ¿eh? O pones agua potable. Agua potable no, claro, porque no hay agua potable para llenar todos los estanques ni todos los lagos de los parques de Sevilla, os hablo concretamente, ¿no? Pero sí, claro, es indignante. ¿Quién son esta gente? Esta gente que ha tomado la decisión de anular de que los estanques no tengan agua y no refrigeren y que las acequias por donde circula el agua, porque a lo mejor habría una acequia que estaba rota o que perdía agua y entonces en vez de arreglarlo, pues lo más fácil es abandonarlo. Allí al fondo veis que es la estrella de 8 puntas, que es una fuente de mármol, que se trajo de se hizo en Almería, y bueno, y que realmente es agua potable porque la normativa obliga a que todas las fuentes tengan agua potable. ¿eh? Y en casos como, por ejemplo, en el patio de los Naranjos de Córdoba, todas las acequias, pero son acequias que existían ya hace cientos de años. Se les ha puesto una rejilla metálica para que la gente pueda pisar por encima de las acequias. Aquí hemos quitado el agua, hemos dejado los estanques secos, las láminas de agua que refrigeran estanques secos, y no hemos puesto tampoco, ni siquiera se nos ha ocurrido poner una protección para que la gente no se pueda retorcer el tobillo si mete el pie en la acequia. Y estamos hablando de las calles bioclimáticas, las calles bioclimáticas. Entonces, en fin, yo sé que estamos en un momento, sobre todo yo por la gente joven, por la gente que acabó sus estudios, que está acabándolo, que ha empezado a trabajar, que no sé qué, y parece que se están chocando constantemente contra una pared, pero claro, pero es que estamos metidos en un círculo vicioso, que a ver quién es el que dice la tontería más gorda y a ver quién es el que hace la mayor burrada, porque parece ser que eso va a quedar para la historia, y eso no queda para la historia. La alberca que hay aquí, esa alberca tiene más de 700, 800, más de 800 años, y es una alberca que tiene 45 metros de largo por 45 metros de ancho por 1,5 metros, de 1,80 metros de profundidad. ¿Por qué? Pues porque todo esto era una gran huerta, unos grandes jardines, y se traía el agua de que venía desde el acueducto de Carbona. Se sacaba un ramal que entraba directamente a esta zona, porque en esta vivienda vivía un prestigioso hombre, que por eso tuvo la importancia que tenía. No solamente está lo que es la alberca, con 700 años de edad, sino además está todo lo que es el muro de Tejarot, la portada de Tejarot, el muro que da a San Bernardo, que es un muro que tiene 700 y pico años.
Tenemos un espacio declarado bien de interés cultural por la UNESCO, unos jardines declarados bien de interés cultural, ¿eh? Y por culpa de un descabezado, o dos, o tres, pues se quita un sistema propio de refrigeración que estaba funcionando y que no tenía ningún problema, de repente surge alguien que decide por su cuenta, tal, no sé qué, pues tendrán que rendir cuentas esa gente, porque ya está bien. No podemos estar todo el día dependiendo de decisiones de torpes, ¿eh? Bueno, no quiero seguir hablando porque yo, la verdad que está uno bastante caliente, ¿no? Además del calor, ¿no? Será por lo de la ola del calor, ¿no? Pues la verdad es que ayer en Múnich a las 9 de la mañana estaban en 31 grados y en Sevilla estábamos a 24 grados. Eso también hay que verlo. Yo que casi todos los días tengo que hablar con Alemania y entonces pues por eso me lo cuentan, ¿no? Y dice, hoy vamos a ir a la piscina y tal. Ah, mira qué bien y tal, no sé qué. Bueno, pues nada más, solamente os dejo eso, con una nueva, que lo vais a escuchar, lo vais a ver, lo van a mover por todos los lados. Las calles como refugios bioclimáticos, como refugios térmicos, cuando tenemos parques como este, como los Jardines de la Guaira, declarado bien de interés cultural por la UNESCO desde el año 2002 o el 2003, me parece que fue, que son una maravilla, que tienen una sombra incontestable. O sea, el que vea esto y no vea que hace sombra aquí, es que no ve nada. Y es sombra natural, es la sombra vegetal, porque es la mejor de las sombras. Hasta pronto, seguiremos hablando de este tema.